¿Recordáis esa fábula en la que un escorpión pica a una rana mientras ésta le está ayudando a cruzar el río? ¿Por qué?, pregunta la rana. «Porque es mi naturaleza», responde el escorpión. En este caso, el escorpión es Donald Trump y la rana su amigo Bernard Arnault, dueño del imperio de lujo LVMH. Los dos hombres se conocen desde hace más de 40 años, lo que no ha sido obstáculo para que Trump golpee sin clemencia los intereses de Arnault, que está asistiendo al naufragio de sus empresas en bolsa y perdiendo decenas de miles de millones de dólares de su fortuna personal. Hoy en Newsk os contamos la historia de esta traición de altos vuelos. Donald Trump y Bernard Arnault se conocen desde los años 80. Una época en la que compartían whiskies y ambición en Manhattan, donde ambos trabajaban como promotores inmobiliarios. Después, el francés se pasó al negocio de lujo, en el que prosperó rápidamente hasta crear el que hoy es el mayor coloso del sector. Su grupo, LVMH, reúne firmas tan icónicas como Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, los relojes Tag Heuer, las joyas Tiffany o el champán Dom Pérignon. Un imperio compuesto por 75 empresas que ha hecho de Bernard Arnault el hombre más rico de Europa y uno de los más ricos del mundo. Aunque siguieron caminos distintos, los dos multimillonarios nunca se perdieron de vista. En enero de 2017, días antes de ser investido presidente por primera vez, Donald Trump invitó a su amigo a la Trump Tower. Arnault fue uno de los primeros empresarios extranjeros recibidos por el mandatario. 2 años después, inauguraron juntos una fábrica de bolsos Louis Vuitton en Texas. Trump estaba en la gloria. Esa planta era la constatación del éxito de su política para atraer inversiones a Estados Unidos. Bernard es un gran señor, un gran empresario y un auténtico artista. Lo que hace es increíble, no solo aquí, sino también en el mundo de las marcas. Es un honor tenerlo en Texas y va a ser muy feliz. Luego, el grupo LVMH compró por 16.200 millones de dólares el icono de lujo estadounidense Tiffany. Y Trump respondió exonerando a las empresas de Arnault de los aranceles del 25% que impuso a todo el vino francés. Como veis, el mecanismo estaba bien engrasado. Los dos hombres mantenían una relación privilegiada, basada en el principio de hoy por ti, mañana por mí. Una relación que Bernard Arnault estaba convencido de que iba a continuar. Pero eso era olvidar que con Trump, de la amistad a la traición, solo hay un paso. El día de la segunda investidura de Donald Trump, el francés estaba allí, entre los elegidos, bajo la cúpula del Capitolio, detrás del matrimonio Clinton y de Bush. Arnault acudió junto a su mujer y 2 de sus hijos y fue el único representante oficial de Francia que asistió al evento. Días después, de vuelta a París, provocó una gran polémica con su defensa encendida del modelo Trump. Da la impresión de que Estados Unidos te recibe con los brazos abiertos. Los impuestos van a bajar el 15%. El mercado se desarrolla muy rápido. Así que cuando vengo a Francia y descubro que se disponen a aumentar los impuestos un 40% a las empresas que fabrican aquí, es increíble. Pero eso fue antes de que Donald Trump pusiera en marcha su devastadora guerra comercial. Esta vez sin excepciones para su amigo, al que llegó a amenazar con aranceles del 200% sobre sus vinos y champanes. Una traición consumada de un día para otro. Las acciones de su grupo han perdido en 3 meses más de 1/3 de su valor en bolsa. En ese tiempo, Bernard Arnault ha visto cómo se evaporaban más de 75.000 millones de su fortuna personal. El francés está cada vez más cerca de perder el trono de hombre más rico de Europa en beneficio del español Amancio Ortega, dueño de Zara y del grupo Inditex, que está resistiendo mucho mejor a la crisis. Solo el martes 15 de abril, Bernard Arnault perdió 9.000 millones de dólares en una nueva jornada negra en bolsa, tras conocerse las cuentas trimestrales del grupo. Las ventas de LVMH han caído un 3% y hasta un 9% la división de vinos y licores. Los resultados son especialmente negativos en Estados Unidos y China, los 2 grandes mercados del lujo mundial, que también son los más sacudidos por la guerra arancelaria de Donald Trump.
El coloso de lujo estaba convencido de que pasara lo que pasara, los estadounidenses acomodados iban a seguir comprando sus productos, aunque aumentaran los precios por los aranceles. Pero no ha sido así. La incertidumbre y el miedo a una recesión también pesan sobre el bolsillo y el ánimo de los más ricos. Para añadir más leña al fuego, la famosa fábrica de Texas que inauguraron Trump y Arnault en 2018 se ha revelado como un auténtico desastre. Una de las de peor rendimiento del grupo a nivel mundial, según un artículo demoledor publicado por la agencia Reuters. Entre otros problemas, el artículo subraya que faltan trabajadores cualificados capaces de producir bolsos con los estándares de calidad de la marca. Los empleados tejanos, por ejemplo, tardaron años en ser capaces de fabricar un simple estuche que va en el interior del clásico bolso Neverfull que se vende por $1.500. Según exempleados, los obreros cometen tantos errores al cortar las piezas que se desperdicia alrededor del 40% del cuero utilizado. Además, los empleados, sometidos a una fuerte presión, ocultan los defectos de producción de forma chapucera. El resultado son bolsos mal confeccionados y considerados inaptos para la venta, que acaban siendo incinerados. Sí, lo habéis oído bien, bolsos de $1.500 incinerados. A eso se suma la falta de fidelidad de los empleados. Un responsable de Louis Vuitton ha reconocido que muchos abandonan el trabajo al cabo de unas pocas semanas o meses después de haber sido formados por la empresa. El Made in America de Trump se ha dado de bruces contra uno de los grandes problemas que hoy supone fabricar en Estados Unidos, y es la escasez de mano de obra cualificada y la falta de atractividad del sector manufacturero en el que los estadounidenses no quieren trabajar. Como denuncian con sorna y buenas dosis de gordofobia los vídeos de propaganda china, hechos con inteligencia artificial, que últimamente han inundado las redes sociales. Según los analistas, la industria de lujo se prepara para la que podría ser su crisis más larga en años, teniendo en cuenta que LVMH da empleo a más de 200.000 personas que trabajan en plantas de producción y tiendas repartidas por todo el mundo. Por lo que se refiere a Bernard Arnault, es más que probable que ya se haya arrepentido de su apoyo a Trump, después de que éste le haya pagado con un guantazo de realpolitik empresarial del que tardará en recuperarse. Y es que, como repiten los estadounidenses, business is business. Esperamos que os haya interesado este vídeo y os invitamos a suscribiros a Ñusk para que podamos seguir creciendo. Gracias por estar ahí y hasta muy pronto.